Queridas amigas, bienvenidas a esta mesa de diálogo hoy aquí en Mamá en Construcción. Y vamos a hablar de los papás gays, de estas parejas homosexuales que deciden, formar una familia. Ahora aquí la legislación del Distrito Federal, pues ya permite los matrimonios entre homosexuales y también la adopción. Para formar familias, y mucha gente a través de nuestro Facebook o a través de las comunicaciones por el correo electrónico nos ha dicho: oye, Julieta, ¿qué opinas de estas familias? Yo tengo mi opinión particular, pero yo he traído a dos expertos para que les den puntos de vista y para que ustedes mismas se puedan formar su opinión. Papás gays, nuestro tema de hoy, aquí en Mamá en Construcción. Y para hablar de este tema, está con nosotros el licenciado Oscar Rivas. Él se ha especializado en psicología y orientación sexual, ha tomado entrenamiento para prevenir y combatir la discriminación en CONAPRED y se ha desarrollado como conferenciante y actualmente es director del Instituto Mexicano de Orientación Sexual y licenciado en comunicación. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Y está aquí con nosotros también el doctor en Derecho José Antonio Sánchez Barroso. Él es especialista en Derecho Mercantil, catedrático por oposición en Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor e investigador de la Universidad Panamericana y especialista en temas de bioética, filosofía del derecho y derecho civil. Bienvenido. Muchas gracias. Pues ¿qué podemos decir de las familias formadas por una pareja homosexual? ¿Qué opinas, José Antonio? Es muy importante tener presente una idea que es compartida realmente por toda la sociedad. En primer lugar, yo creo que todos estamos de acuerdo que es obligación de todas las personas, especialmente de los adultos, que tenemos la obligación de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los niños. Y creo que en esa idea generalmente aceptada por todos se puede ubicar el tema fácilmente de la adopción. Pero esa idea que a partir de unas ciertas reformas que ocurrieron en el Distrito Federal el 29 de diciembre del 2009, podríamos preguntarnos si realmente esta idea tan clara, tan meridiana que teníamos se está cumpliendo o se está realizando. O sea, una familia, y cuando son hijos adoptados, por supuesto, no pierde esa misión de dar lo mejor de nosotros mismos para esos hijos que estamos criando. Claro, inclusive los instrumentos internacionales conciben a la adopción sí como un derecho, pero un derecho, y hay que tener mucha atención en esto, un derecho del que es titular el menor. Ahora, esta premisa, José Antonio, ¿se cumple para las parejas de homosexuales que quieran dar lo mejor de sí mismos para criar estos niños? Sí, es muy importante, sobre todo en el seno de las reformas constitucionales que hemos tenido en junio del año pasado y que se pone especial énfasis en un derecho fundamental que es a la no discriminación. Y obviamente la orientación sexual en nuestro país no puede ser un motivo para que una persona no pueda precisamente adoptar a un menor. La pregunta de fondo no es esa, que esa ya está resuelta y creo que de un determinado sentido correcto. El problema de fondo, o lo que se tendría que analizar en cada caso concreto, es si esa premisa de dar lo mejor de sí mismo en una pareja lo cumple mejor una pareja heterosexual o una pareja homosexual. Ahora, más adelante me voy a referir a unos criterios, cómo la Suprema Corte de Justicia ha resuelto esto, pero insisto, el problema... La Suprema Corte de Justicia le dio el visto bueno. Sí, ¿no? Recordemos... A las parejas y a la adopción de niños para parejas homosexuales. Recordemos un poquito, hagamos la historia de cómo estuvo la discusión y cómo estamos ya en el contexto actual. Hasta el 2009, hasta diciembre del 2009, en el Distrito Federal solamente podían celebrar matrimonio o contraer matrimonio personas de distinto sexo. Se modifica el Código Civil en su artículo 146 y lo que se hace ahora es que personas inclusive del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Con el antecedente de las sociedades de convivencia. Con el antecedente que fue como la transición de lo que ya esperábamos que iba a venir, que eran los matrimonios entre homosexuales. Entre personas así del mismo sexo. En este contexto de reforma legislativa, el Procurador General de la República presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Entonces es ya cuando este máximo tribunal entra a estudiar la validez de las normas y donde entran a discusión todo este tipo de temas de la no discriminación, del interés superior del niño, que es muy importante y es la brújula que nos va a guiar en toda esta discusión, y si se viola o no el derecho en el caso de las parejas homosexuales. Se resuelve en una votación de 9 ministros a favor de la validez de la reforma al Código Civil contra 2 votos en contra. Y es a partir de entonces cuando empieza la Suprema Corte a pronunciarse al respecto. Y aquí es muy importante referirme a una jurisprudencia, a una decisión particular de la Suprema Corte, que establece 2 premisas fundamentales. La primera dice: el derecho del menor a ser adoptado, y utiliza el término derecho, es superior al interés que tiene cualquier persona por adoptar. Y es fundamental hacer esa distinción. La adopción es un derecho, pero para el menor. La adopción no es un derecho para quien quiera adoptar. Lo dejan como interés. Es un interés protegido por el derecho, pero no tiene esa categoría de derecho. Y esa misma resolución de la Suprema Corte dice: en caso de conflicto de varios derechos de varias personas, tiene primacía, tiene un rango de protección mucho más amplio, el interés superior del niño. Es decir, los intereses del niño están en una jerarquía superior a los derechos de cualquier A ver, persona. en pocas palabras, ¿le dan el visto bueno o no le dan el visto bueno en la Suprema Corte? La Suprema Corte avala las reformas las reformas al Código Civil en materia de matrimonio, y por tanto el efecto indirecto es que se permite también la adopción por personas de distinto sexo. Pero en esta resolución lo que establece es decir, sí se puede, pero siempre velando el interés superior del niño. Y ahorita vamos a regresar con Oscar Rivas para que nos diga si en ese interés superior del niño tener padres homosexuales es lo más adecuado para este interés de los chamacos. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Mamá en Construcción con este tema, papás gays.